¿Qué tal? Bienvenidos a este resumen de las finales del 2011, sexto partido. LeBron James metiendo el primer triple del partido, la primera canasta. Dallas iba liderando la serie 3-2. Era la revancha del 2006. Dallas de azul, Miami de blanco. La salida de LeBron fantástica, 21 puntos en total en el partido, aunque el máximo anotador sería de los Dallas Mavericks. El inicio de Miami fulgurante, lo paraba Carlisle, el entrenador de Dallas. LeBron James salía inspirado con el triple y bastantes canastas de dos. Y evidentemente la estrategia es parar el partido. Aquí tenemos a Dirk Nowitzki, el MVP de las finales, en su clásico movimiento, canasta, el número 41 de Dallas, metió un total de 21 puntos en este partido. La estrella fue Jason Terry, el jugador más on fire, con 27 puntos. Jason Terry, un gran tirador, un jugador muy rápido, buen defensor también. Y otro triple aquí que vemos de Dallas. Dallas empezaba a afinarse después de un inicio no tan bueno. Aquí tenemos una buena jugada de Miami, pero el contraataque aquí de Jason Terry marcando los pasos y encestando de una forma preciosa y acrobática. Aquí robo de balón importante de Dallas, momento importante del partido, y vemos al triple de DeShaun Stevenson que va dentro. Era el primero de sus 3 triples en el partido. La alegría, la locura, 32-24. La respuesta aquí de Eddie House, que metió también 3 triples en el partido. Hemos repetido el triple de DeShaun Stevenson y su alegría de ser partícipe en este sexto partido de la final. Otra vez aclarado y otra vez triple de Stevenson. Stevenson aprovechando el tercero también. La furia, la bestia bien despertado. 3 triples seguidos, lo paraba evidentemente Miami Heat con un tiempo muerto porque 3 triples seguidos y este parcial ponían el 40-28. El resultado todavía con mucho tiempo por delante, pero había que pararlo. La alegría de Dallas, colosal evidentemente. Y aquí Eddie Jones, triple. Miami reaccionaba también a base de triples con la misma medicina. Tyson Chandler recibiendo este taponazo. Un taponazo brutal de Dwayne Wade. Y aquí la reacción, otra vez Eddie House, su tercer triple. La alegría, porque se consolidaba un parcial de 14-0 de los Miami Heat y habían dado la vuelta otra vez el partido y se generaba una pelea lamentable aquí en este momento. Mario Chalmers involucrado y parece que también estaba DeShaun Stevenson. Aquí vemos que Eddie Jones había habido Udonis Haslem ahí, problemas, y estaban calientes los jugadores. Hemos visto también por ahí a Mario Chalmers, este número 15, Mario Chalmers, sangre caliente, sangre muy caliente. Aquí vemos cómo el empujoncito de DeShaun Stevenson había provocado que Udonis Haslem reaccionara y después Mario Chalmers se apuntó a la fiesta y se generó todo este burulú que teníamos aquí montado. Pero bueno, la cosa no fue a más. Tranquilidad al final y cada cual en su sitio. Aún así, pues vemos aquí el inicio y cómo Stevenson no se lo pensó 2 veces cuando Mario Chalmers lo fue a increpar de empujarlo. En fin, cositas desagradables que a veces, fruto de la tensión de unas finales muy agresivas con declaraciones y contradeclaraciones, y quién si no, el espíritu de Dallas
reaccionaba después de esta falta técnica pitada a Udonis Haslem con el tiro libre anotándolo. Pero Haslem anotaba aquí también. El partido estaba calentito. El mate precioso de Shawn Marion. Otra vez Jason Terry el triple. Sensacional. Y el partido estaba bien igualado. 46-47, 48-49. Otro triple de Jason Terry. La manita más caliente de este sexto partido. Un Jason Terry que, como decíamos, anotó 27 puntos en este encuentro con un 3 de 7 en triples y un 11 de 16 en tiros de 2. Este fue el tercer triple y último de Jason Terry. Nowitzki, que no fallaba, de 4 iba ganando Dallas. Aquí buscando el triple, canasta de Miami. Resultado, como vemos, muy igualado. Aquí tenemos a JJ Barea. ¿Cómo se revuelve este chiquito? Cómo se revolvió de forma espectacular la pinta. Qué bien, qué determinación. Uno de los jugadores de carácter positivo en estos Dallas Mavericks, también importante. Y aquí Nowitzki se frenaba y canasta. Momentos importantes del partido, pero Miami evidentemente no quería dejar escapar a Dallas y intentaba tomar la determinación LeBron James, pero le señalaban falta en ataque. No entendía la situación, pero este codo y JJ Barea por los suelos, como vemos, y LeBron aquí, ¡pam! Y pitó, el árbitro pitó falta. Aquí tenemos a Jason Kidd, el triple. Dallas aprovechaba la debilidad de Miami en ese momento. Ahora triple impresionante de Dirk Nowitzki, el alemán eterno de Dallas. Estos triples, cómo volaban, qué preciosidad. Cómo entraban haciendo chop. Y aquí, fruto seguro de una falta técnica. Él era también, Nowitzki, el encargado de tirar. Otro triple. Qué bien estaban los Dallas Mavericks en estos momentos decisivos. Aquí la defensa de Eddie Jones, que no sirve para frenar en este momento a un veteranazo como Jason Kidd. Aquí vemos como también la suerte en el último segundo, el tiro que entraba y la alegría también de estos secundarios de los Dallas Mavericks aprovechando las ocasiones. La canasta en el último segundo del número 28 de Dallas, que era ni más ni menos que Ian Mahinmi. Aquí tenemos a Dwayne Wade en este corte para recibir y por fin hacer una jugada espectacular delante de Dirk Nowitzki. Acaba el 2+1. Aquí se la comió JJ Barea y la canasta 2+1 importante en ese momento para Miami. Aquí en el último cuarto, Barea, el triple. Es que cada momento crítico Dallas respondía muy bien. Este fue el caso de Barea, este número 11, este jugador nacido en Puerto Rico, que en este último partido hizo 15 puntos, aportando puntos importantes. Y aquí vemos como Dallas tenía el encuentro dominado y Nowitzki era el rey de la pista. 97-87, a falta de 3 y pico para acabar el partido. Se la jugaba Dwayne Wade, una canasta imposible, maravillosa. La conseguía, pero Nowitzki de todas las maneras sabía meterlas en los momentos decisivos del último cuarto. Evidentemente, para Dallas estaba muy cerca la consecución del primer título, un primer título que se les había resistido en 2006, pero que Dirk Nowitzki y toda la troupe de Dallas lo habían luchado, lo habían perseguido. Jason Terry aquí poniendo los 12 puntos de distancia, y aquí sí que ya era prácticamente imposible la remontada de Miami. Había opciones, pero aquí tenemos a LeBron, el triple
de 3 a 9, pero y aquí sí que ya estaba decidido a 9 puntos. Dallas ganaría su primer anillo de la NBA. Esta fue la penúltima canasta de Dallas en el partido. El resultado final sería 105-95. Todavía quedaba tiempo para un triple de Miami y una canasta de Dallas. Y aquí sí que ya con las manos en la cabeza, Tyson Chandler, Jason Kidd, Dirk Nowitzki, Shawn Marion, Barea, todos estos jugadores protagonistas de esta hazaña tan grande, ganar un anillo de la NBA el año después que lo consiguiese Pau Gasol con los Lakers por segunda vez. Se volvían locos en el banquillo, el presidente, todos locos para celebrar ya esta victoria. El último triple de Mario Chalmers, que no servía más que para maquillar el resultado. Ya no querían lanzar, querían celebrar, quedaban 10 segundos. Y Dallas, con Dirk Nowitzki MVP, conseguía su primer anillo. La felicidad, la alegría, Nowitzki que se marchaba a los vestuarios un momento. Dallas conseguía su primer anillo. La alegría de todos, la alegría de Rick Carlisle, la emoción loca de Nowitzki y todos felices porque Dallas, el equipo tejano, conseguía su primer anillo, su primer título. También hemos visto bastantes veces a Mark Cuban, que era el propietario de la franquicia en 2011. Su alegría, había luchado para conseguir un equipo ganador, no lo tenían fácil. Aquí vemos a Jason Kidd y LeBron James llegaba a su segunda final perdida, pero tendría muchas finales por delante y la tercera sería la vencida, sería en 2012. Esto lo veremos en otra ocasión. Gracias por vuestra atención.